Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden de alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Ahora con ustedes Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Buenas. Y quien les habla, Roberto Hernández. Como estos episodios los grabamos con anticipación, y como yo no soy yo no tengo un doctorado en matemáticas, yo pensé que el episodio que grabamos la última vez iba a ser el primero del año. Pero no. Este va a ser el episodio del 2025, así que bienvenido a nuestro primer episodio del 2025 y mejor aún porque vamos a empezar el año con nuestra primera dama como invitada. Hasta este momento todo lo que hemos tenido son, ¿verdad?, compañeros varones. Esta es nuestra primera invitada dama. Y hoy estaremos conversando con Rebeca González Ramos, que es la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional o Homeland Security Investigations o HSI en San Juan, Puerto Rico, la cual también cubre las Islas Vírgenes. Y ella es la primera mujer en la historia de HSI en liderar la oficina de San Juan. Y para los que no saben, o para los que nos están escuchando fuera de los Estados Unidos, HSI es la agencia investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional, o el Department of Homeland Security, DHS. Y si han escuchado nuestro episodio con Félix Mangual, Emboscada en Moteatillo, recuerdan que la agencia se creó cuando combinaron el Servicio de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización luego de los ataques terroristas en septiembre 11 del 2001, aunque la agencia en sí no comenzó hasta unos años después, pero de ahí fue que surgió la agencia. Así que bienvenida, Sac González, ¿le podemos decir Sac González? Claro, Rebeca, saludos a todos. Pues Rebeca, gracias por aceptar nuestra invitación y también le damos las gracias a su asistente, que fue el que pudo coordinar todo esto para que pudiéramos grabar hoy. Y como le estábamos mencionando anteriormente, cuando estábamos hablando antes de comenzar, esto es algo bien informal, es solamente una conversación, no como que vamos a estar haciéndole un montón de preguntas, nada de eso. Y nosotros, el propósito de nosotros es proveer una plataforma para los agentes de ley y orden que hablan español para poder decir sus historias. Siempre queremos traer a alguien que ha tenido una carrera interesante o ha trabajado a algún tipo de caso de gran impacto. Y honestamente, yo fui el que me comunicó con usted porque vi el profile suyo en LinkedIn y dije, yo creo que, ¿verdad?, basado en lo que hemos visto, pues sería interesante tenerla en el podcast. Y ella accedió y aquí estamos, teniendo la conversación. Claro, gracias por la invitación. Siempre que hay una oportunidad, ¿verdad?, de hablarle a la comunidad hispana y de servir como ejemplo de estas mujeres que están considerando unirse a ley y orden, siempre quiero coger esa oportunidad y aprovecharla. Ok, pues vamos a empezar entonces, Rebeca, ¿de dónde es usted, dónde nació, dónde se crió, de dónde le salió la pasión por la profesión, cómo entró a la profesión, sí, esa chispa, ¿de dónde salió? Cuéntenos, ¿de dónde es usted, dónde nació, dónde se crió? Pues yo, ¿verdad?, soy hija de un abogado y de una profesora de la Universidad de Puerto Rico. Mi mamá falleció en el 1999, pero cuando fallece ya tenía su doctorado, pues le entregó la vida completa enseñando en la universidad. Mi papá todavía está vivo, hoy estamos celebrando su cumpleaños. Oh, happy birthday. Y gracias a Dios que todavía lo tengo a él en vida. Pues nací de dos profesionales que eran bien apasionados por su trabajo de diferentes campos. Y cuando me crié en Guaynabo, lo que le conocen como el Guaynabo City, estudié en una escuela que era toda de niñas de séptimo a cuarto año de high school. Y cuando me voy a graduar, decido irme a estudiar al University of South Florida en Tampa. Uh-huh. Y me gradué con 17 años de high school y voy allá solita. Y a mí me fascinó, fue tremenda experiencia. Pude lograr muchas cosas en la universidad, me uní a una sororidad, pude ser parte del student government de la universidad
Cuando me estoy graduando de la universidad, mi mamá se enferma y le da cáncer. Y yo quería continuar a estudiar Derecho. En ese transcurso, ¿verdad? Que mi mamá se enferma, mi mamá fallece y yo decido, en vez de estudiar Derecho, regresarme a la isla a ayudar a mi papá, porque mi papá es abogado, todavía practica, pero también era detallista de gasolina y vine a ayudarlo con el negocio. Siempre me apasionó aquí tenía una gasolinera en la avenida Barbosa en San Juan. Siempre me apasionó las leyes, que era realmente lo que a mí me fascinaba. Cuando estaba estudiando mi bachillerato, hice un bachillerato en comunicaciones, porque también dentro de las cosas que me gustaban mucho las noticias, ¿verdad? Las telecomunicaciones. Y dentro de todo esto hice un minor, lo que se llaman, ¿verdad? Un asociado en justicia criminal. Y un día que estamos hablando de gangas, cogí una clase de un FDLE de ganga que nos dio una presentación que todavía hasta el día de hoy yo recuerdo. Yo dije, me fascina esto. Y cuando me regreso a Puerto Rico, mi papá, que también se retiró como coronel de la Guardia Nacional, y en aquel entonces era el que dirigía el Counter Drug Division del National Guard, me dicen, quiero que conozca al jefe de aduana en Puerto Rico, que en aquel entonces era un americano. Y pienso que esto sería una excelente carrera para... Y eso ahí sucedió en toda la agencia. Y yo solicité a US Customs en aquel entonces. Y rapidito, pues, I joined I came on board en el 2002. Agosto 20 del 2002 en mi EOD, que es el Employment Day. ¿Cuánto duró ese proceso de poder entrar a US Customs? No te escuché, dime, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto duró el proceso de entrar a Customs? En aquel entonces, yo entiendo que como 6 meses cogimos un examen que se llamaba el TEA, que era el que cogíamos nosotros, y creo que también lo cogían los US Marshals. Se llama el Treasury Enforcement Agency Test. Y después de ese examen hay una entrevista, y después de esa entrevista pues pasaron como 6 meses, ya estaba en Flexi, que es en donde la academia de nosotros, ahí en Brunswick, Georgia, el Federal Law Enforcement Training Center. Y llegué a la academia con 22 años. Fue duro. Fue difícil para mí porque yo no venía de law enforcement, y como era tan joven, los compañeros alrededor como que resentían eso, que se le abriera la oportunidad de tener un empleo como agente federal a tan joven, a tan corta edad, ¿verdad? Que no era lo normal. En mi clase estaba dividida por la mitad que eran de US Customs de aduana y la otra mitad eran del IG Office. So, habían agentes de Human Health Services, habían agentes de TICTA, de las diferentes Inspector General Agencies. Y en aquel momento no habían muchas damas, no había muchas mujeres en el servicio, me imagino, de aduana. Éramos bien poquitas. En esa clase, aunque no lo creas, había bastante, porque éramos 4 féminas eran 26 estudiantes, o 4 era un número bastante alto. ¿Y qué edad era eso? ¿A qué edad entró? Yo entré a los 22 años. Yo tenía 22 años cuando yo llegué a Flexi. Y quien me facilitó a mí, ¿verdad?, la academia, fueron los hispanos. Como que tan pronto llegué, había un hispano que era de Albuquerque, New Mexico, había una puertorriqueña que estaba en San Diego, había un mexicano que estaba en San Diego, y como que los hispanos nos unimos, y ahí pues creamos nuestro grupo y nos apoyamos el uno al otro a pasar la academia. Pero fue dura, en el sentido, yo siempre le hago este cuento en los diferentes foros, que cuando íbamos a practicar el tiro, ¿verdad?, la cualificación, los muchachos ponían el target de ellos, nos brincaban a nosotras dos, éramos 2 nenas que estábamos side by side, y se veían de ellos. El mensaje de ellos, ¿verdad?, desde bien temprano era "We're not gonna help you guys". Wow. ¿Y cuánto duró la academia? La academia fue 4 meses en aquel entonces, porque como era aduana nada más,
pues fuimos 4 meses, yo llegué en agosto, ya en diciembre 19 estaba ya de vuelta reportándome aquí a San Juan. Pero en algún momento los del IG y aduana se dividieron o estuvieron juntos todo el tiempo. Son 2 academias. La primera academia, que es la que se conoce como el Criminal Investigator Training Program, que eso todavía está hasta el sol de hoy todavía se da, es la primera academia. Uh-huh. Y la segunda academia en aquel entonces se llamaba el Customs Basic Enforcement School, que es lo que se le conocía como CBIS, que ahora hoy en día se llama HSI Special Agent Training. So, todavía los agentes de nosotros van a Flexi y cogen 2 meses del Criminal Investigator Training Program, pero después cogen 4 meses del HSI Special Agent Training. Okay, y que cuando 6 meses. Okay, so cuando usted fue, ¿qué le enseñaban sobre la aduana? Porque aduana, y todavía en aquel momento bregaban con varias cosas, no solamente, sí. ¿Cómo se llama? Propiedad intelectual, sino que muchos casos de droga. ¿Qué les enseñaban? Claro. ¿Qué cubrían? Claro, el Customs Basic Enforcement School era todo lo que entra a la frontera. Aduana es la protección de la frontera de los Estados Unidos. Todo lo que entre, ¿verdad? Bajo las leyes de aduana, porque entonces no bregábamos con nada de inmigración, pero narcóticos, lavado de dinero, pornografía infantil, todas las violaciones de fraude de aduana, que es lo que mencionaste como el IPR violation, todo lo misbranding, anti-dumping, todas esas cosas que afectan la frontera entran o salen de los Estados Unidos, pues eso es lo que nosotros trabajamos. Lo único que en aquel entonces no nos enseñaban eran los delitos del título 19 de inmigración. Oh, ok. Y entonces me dijo que después de la academia su primera oficina fue en San Juan. En San Juan. Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia llegando a San Juan como una agente nueva, tan joven y entonces siendo fémina también? Que imagino que la oficina la mayoría eran hombres. Sí, pues a mí me asignaron al aeropuerto, que era donde usualmente se asignaban los agentes nuevos. Y yo estaba asignada al aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero yo llegué un viernes a Puerto Rico y recuerdo que ellos en aquel entonces pues te entregaban un beeper un beeper. Y el domingo a mí me entra un beeper y diciendo que me comunicara con el centro de comunicaciones de nosotros, que en aquel entonces se llamaba Sector Communications Puerto Rico, por ser tan, ¿verdad? Específico. El centro de comunicación de nosotros no es el de Orlando. La agencia de nosotros tiene un centro de comunicaciones en Orlando que le pertenece a Customs and Border Protection ahora, pero back in the days éramos uno. Okay. Era aduana. Y Puerto Rico tiene su propio centro de comunicaciones que está entonces bajo mi supervisión. Yo también superviso ese centro de comunicaciones. Okay. Y que me llega un beeper que me comunicara a ese número, al centro de comunicaciones, y cuando yo me comunico me dice, tienes que estar mañana a las 5 de la mañana en el hotel Embassy Suites de Isla Verde. Bueno, vamos a darle para atrás un segundito, porque los millennials que nos están escuchando no comprenden la complejidad de que le llegaron, beeper. No solamente lo coge un beeper, sino de que te entrara a un page y que tenías que conseguir un teléfono público si estabas en la calle para echarle la peseta, para entonces hacer la llamada, y no era apretar ni números, a veces era darle a la... Yo encontré el mío otro día. ¿Oh, sí? Y lo voy a traer para enseñarlo, para tenerlo como un artifact. Acuérdamelo. Y cuando subamos el episodio a YouTube voy a poner la foto de lo que es un pager. Ok, Coño, mira, me siento bien viejo. Bueno, imagínate, yo me acuerdo cuando el pager mío era el regular, pero cuando entré a ERT, ahí me dieron el que le entraba en letrecitas y todo. Yo me sentía bien fancy. Entraba el mensaje completo. So le entra el page, consigue el teléfono, saca la peseta, hace la llamada y le dicen que a las 5 de la mañana tiene que estar ¿dónde? En el Embassy Suites de Isla Verde, a reportarme al supervisor del grupo de los muelles en aquel entonces. Ok. Yo todavía no había llegado a la oficina. Yo me reporté ese domingo a las 5 de la mañana y al Embassy Suites, y este día hicimos un operativo que habían detenido a una pareja de individuos el sábado en los cruceros trayendo cocaína y a Puerto Rico, y ese día completo, yo empecé a las 5 de la mañana hasta como a las 10 de la noche, estuvimos haciendo diferentes control deliveries, entregas controladas a diferentes individuos. Arrestamos un total de 6 personas en ese día. ¿En distintas partes de la isla? Lo que nunca
nunca se nos ha vuelto a dar en la vida. ¿Y en dónde fueron esos arrestos? ¿En qué parte de la isla? En el área metro. El primero fue un individuo que llegó a un parking en Isla Verde, el segundo fue en un residencial en Carolina, y los últimos dos llegaron a un restaurante que yo pienso que era como que por la avenida Campo Rico. Oh, wow. Eso allá al lado de la casa de los papás míos, a Campo Rico. Sí. Sí, mis papás viven en Country Club. Ese fue Welcome to US Customs. Ese fue el welcome de ella. Ni siquiera la dejaron esperar hasta el lunes para reportarse en la oficina. Ni a la oficina había llegado. Y entonces ahí pudo conocer a todo su equipo de trabajo o solamente a algunos de ellos. Ahí conocí a mucho, ¿verdad? Éramos mucha gente. Ahí conocí a la mayoría de los agentes que estaban asignados al grupo de los muelles, que también se sentaban en el aeropuerto. Y de ahí realmente dije, esto es lo mío. Qué bueno. Y entonces, ¿y cómo fue ese primer día, ese primer lunes en la oficina cuando se reportó? Pues este primer lunes, ¿verdad? Uno en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que en aquel entonces lo que había solamente era un McDonald's para uno comer, que era nuevo. Uno caminaba casi 2 millas para llegar a la oficina. Pero tengo que decir que en este primer mes que uno cuando llega a la agencia se supone que tú vayas a través de los diferentes pasos que están en el currículo para que puedas aprender de todo y pases por todos los grupos investigativos. Recuerdo que como éramos solamente uno en aquel entonces, incluyendo la parte de inspección, éramos hermanos, ahora somos primos, pero antes éramos hermanos. Uh-huh. Y recuerdo que en ese primer día pues fui a la bóveda que estaba en el aeropuerto y los agentes me llevaron por el área de inspección de CBP, lo que es hoy en día Customs and Border Protection, que en aquel entonces pues éramos todos US Customs. Y así poco a poco pues comenzamos en el aeropuerto a trabajar los casos y a desarrollar las investigaciones que se trabajan en el aeropuerto, que en muchas ocasiones te ponen ahí porque en el aeropuerto a ti te caen como 6, 7 casos semanales. En aquel entonces han cambiado mucho me imagino que la mayoría de droga. Sí, sí. Y bulk cash, droga. Efectivo en ¿cómo se diga después, eso? Bulk cash. Sí, bulk cash smuggling. Bulk cash smuggling, obviamente el dinero saliendo y pues droga entrando. ¿Y el tiempo, tuvo un tiempo de entrenamiento? ¿O desde el primer día empezó y no vi en sí? Ese era el training day. Ese fue el training day. El training day. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el aeropuerto? En el aeropuerto estuve como aproximadamente 2 años. Okay, pero en esos primeros meses estuvo brincando como de distintas secciones. En ese primeros meses ellos te entregan un panfleto que tú tienes que completar que se llama un field training handbook, y este panfleto tú tienes que completarlo y te tienen que firmar los diferentes supervisores de las diferentes áreas para certificar que tú fuiste a todos los componentes que cubríamos nosotros como aduana. ¿Y a qué fue expuesta en ese tiempo? En ese tiempo te puedo decir que de lo más aburrido que hice durante ese tiempo era sentarme en aquel entonces con los import specialists, que son los que están a cargo, ¿verdad? De certificar cuál es el material que está entrando a los Estados Unidos y si está legal o si no está legal, o si tiene el branding correcto, si no está en el branding correcto, si pagaron los dues que se tienen que pagar. Estuve como una semana asignada a los import specialists y te puedo decir que todavía hasta el sol de hoy me recuerdo que para mí fue lo más aburrido del mundo, pero siempre han dicho en aduana que el que hace un caso de fraude de aduana es verdaderamente la gente inteligente, porque un caso de droga pues lo puede llevar cualquiera. Exacto, sí, imagínate, si Alex trabajaba droga, cualquiera puede trabajar droga. Exacto. Y esa semana fue el mes más largo de su vida. Esa semana fue el mes más largo de mi vida. Esa semana fue el mes más largo de su vida. Así mismito. Y entonces en el aeropuerto, no hubo algún tipo de caso en esos primeros 2 años que usted tuvo que en el aeropuerto stood out de todos sus casos? Sí, mira, en el aeropuerto siempre me sorprendía mucho el ver a féminas siendo utilizadas como mulas.
Y eso es como mulas, que lo que nosotros le llamábamos como internal carriers, que hacían unos pellets y se los tragaban, o ¿verdad? Se lo insertaban de diferentes maneras. Dentro de los casos que vi en el aeropuerto, hubo un caso específicamente de una fémina que tenía como 28 años y tenía dos babies. Y ese caso pienso que me dio un poco de pena en el sentido, ¿verdad?, del lado humano de uno, que uno nunca lo pierde, porque pues tenía dos nenes pequeños y dentro de la entrevista ella dice que ella no tenía dinero para comprar la fórmula del bebé y le ofrecieron $5,000 por traer un material, y ella viajó a San Martín y lo trajo. Y entonces el problema es que el material era heroína y esto significaba unas penas más altas para ella. Pero ¿y venía de dónde? ¿De San Martín? Sí, ella viajó de Puerto Rico a San Martín, para San Martín, ahí trajo la droga y entró a Puerto Rico, y ahí es que ella se coge llegando a Puerto Rico de San Martín. Okay, ¿y cómo fue esa intervención con ella? ¿Ustedes tenían ya inteligencia de que ella venía? No, ¿O fue algún tipo de behavioral observation? Pues en aquel entonces los inspectores tenían un equipo que se llamaba el Rover Team, y estos eran como unos sabuesos sin perros. Ellos realmente estudiaban el comportamiento, miraban a los pasajeros, y siempre hay cosas, ¿verdad?, que uno con los años de experiencia establece, y siempre se saca inteligencia del mecanismo en que cómo compran los pasajes y cosas así, red flags de cómo se hace la compra del pasaje, y red flags de quién realmente estaba viajando a San Martín solo, un viaje tan corto, de un día para... Todo eso, pues, ahí ellos la jalaron y ella rápido confesó. Wow. ¿Y en ningún momento le tocó alguien que había ingestado así drogas y se le rompieron en el cuerpo, y nunca le tocó un caso así? No, pero, gracias a Dios no, pero siempre había un argumento entre los inspectores, que ahora se llaman oficiales, pero en aquel entonces ellos eran customs inspectors, y los agentes, porque los inspectores tienen que estar presentes hasta que se lleven la droga. Esta era, ¿verdad?, la ley. Entonces, cuando tú llevas a este individuo al hospital, pues los inspectores se quedan ahí y ellos son los que tienen que limpiar eso. Pero que es algo bastante nasty. Right. Pero siempre, tan pronto salga la droga, pues los agentes eran los que tenían que cuidar a la persona en el hospital hasta que la dieran de alta. Siempre había esta discusión entre los inspectores y los agentes, pero sí tuve que viajar a San Tomás, porque en San Tomás hubo una fémina que la cogieron llegando a San Tomás con cocaína, con unos pellets, y hubo que operarla. Entonces, porque cuando ellos no pasan eso, en las primeras 24 horas se van a abrir. Y ya como la operaron y le sacaron la droga, pues entonces eran los agentes los que se tienen que quedar con ella. Entonces tuvimos que viajar las féminas de aquí de Puerto Rico a apoyar la oficina de San Tomás, y ahí yo hacía un turno, entraba yo pensaba que era de 7 a 7 de la noche a 7 de la mañana. Wow. Y ahí ya yo estaba encinta con mi primera nena. Entonces recuerdo yo estar en este hospital de San Tomás, llegando a las 7 de la noche, guiando por el lado izquierdo en la isla. Yo nunca había ido a San Tomás y nunca había guiado por el lado izquierdo. Que ya seguía en el otro lado, ¿verdad? Se me había olvidado. Wow. Y en aquel momento, en esos primeros 2 años que usted estuvo ahí en San Juan, ¿cuántas féminas habían en la oficina? Nosotras éramos 4. Recuerdo que yo era la única en mi grupo, y había 3 féminas que trabajaban en el grupo de confiscaciones. Ok, son 4 para la isla entera. No, en Mayagüez habían 2 féminas. Ok, son 6 en total. 4 en San Juan y 6 exactitos en Mayagüez. Que como quiera, ¿de cuántos agentes? Pues yo pienso que en aquel entonces éramos más o menos como 100 a 120 agentes. Esto es como hoy, yo tengo 101 agentes onboarded, y yo pienso que nosotros ahora estamos en 12 féminas, contándome a mí. Wow, que en total, sí, como quiera, hasta todavía hoy, casi en el 2025, los números de féminas están. Y tal vez más tardecito podemos hablar sobre qué es lo que está haciendo la agencia para tratar de subir esos números. Pero después de esos 2 años en Puerto Rico, ¿a dónde fue?
En San Juan, perdón. Estos 2 años en el aeropuerto, finalmente, y esto yo lo veía desde lejos mientras trabajaba en el aeropuerto, finalmente se me da la oportunidad de trabajar en el grupo de crímenes contra menores, que realmente la carrera completa mía la desarrollé en esa área de crímenes contra menores. En ese grupo yo llego y en aquel entonces el grupo no procesaba ningún caso del Estado. Solamente al grupo le llegaban investigaciones del Centro Nacional de Niños Desaparecidos, que de por sí, que es lo que se llama el National Center of Missing and Exploited Children, que ese centro le llegan todos los referidos de las diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, nos llegaban como 6 referidos al año de personas que habían subido pornografía infantil en aquel entonces a las diferentes plataformas que estaban en aquel entonces de moda. Y eso era lo que se trabajaba, no se hacía más nada. Y en este momento todavía no ha pasado la transición de aduana a Homeland Security. Sí, ya estábamos en ICE. Okay. Ya se creó Immigration and Customs Enforcement y en ese momento se crea Immigration and Customs Enforcement y Immigration and Customs Enforcement no está ICE como ICE Agent. Okay. ¿En qué año fue que cambió? En el 2003 es que se creó la agencia. Okay, pero entonces, ¿cuándo cambiaron ustedes ese? Porque todavía tenemos a ICE y tenemos a HSI. ¿Cuándo pasó esa división? Porque en aquel entonces lo que se crea la agencia como tal de ICE y nosotros nos cambian el badge, ¿verdad? Que ya nosotros vamos como por 4 badges. Nos cambian el badge. Primero era BICE, the Bureau of Immigration and Customs Enforcement. Después le quitaron la B y nos dejamos como Immigration and Customs Enforcement. Y el Homeland Security Investigations, yo pienso que llega como hace maybe 15 años. No tengo la fecha exacta de cuándo es que nosotros nos cambian finalmente el badge para Homeland Security Investigations, pero el poner a ambas agencias a trabajar en conjunto, el migrar a los dos componentes tan grandes, ¿verdad? Como lo era inmigración y como lo era aduana, esto tardó bastante, tomó tiempo, porque todo era nuevo. El Departamento de Seguridad Nacional era nuevo, entonces, ¿qué componentes van a hacer el departamento? Era bastante challenging. Aquí en Puerto Rico, lo que se hizo fue que los 50 agentes que tenían inmigración se mezclaron en los grupos que tenía aduana y se crearon grupos de inmigración. Aquí en Puerto Rico pues fue bastante fácil, pero en las otras oficinas todavía había gente que tú trabajas en inmigración y tú trabajas aduana. Wow. Okay, entonces empezó a trabajar entonces cuando se hizo la transición y ya se había hecho la transición, empezó a trabajar crímenes a menores. Todavía en Puerto Rico. Sí. Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? En el grupo de crímenes contra menores estuve como 4 años hasta que me promueven a supervisora y continué supervisando el grupo de crímenes contra menores 3 años más. Lo que hice cuando llegué al grupo de crímenes contra menores, yo dije, voy a irme al Estado, y yo me fui a toda esa comandancia, a todos los de las unidades de delitos sexuales, a hablar con esas policías y a empezar a procesar los casos que se podían procesar a nivel federal, por ejemplo, como una producción de pornografía infantil, que había miles de casos en ese momento que no se procesaban a nivel federal. Entonces, en los casos aquí en Puerto Rico siempre se reclasificaban y tú tenías estos individuos que habían agredido sexualmente a una menor, que habían retratado a la menor, que habían hecho videos, pero terminaban reclasificándole el caso con unos actos lascivos y el individuo ni tan siquiera hacía cárcel. Estos casos yo los empiezo a presentar a la Fiscalía Federal y ahí creo el Puerto Rico Forensic and Children Task Force, que hasta el sol de hoy está en pie y súper sólido. Fue duro en el sentido que era mucho trabajo, porque abrimos una caja de Pandora y eran muchos allanamientos y muchos individuos que se procesaron. Llegó un año que arrestamos 45 individuos en un año. Pero de todas las cosas que yo he hecho en mi carrera y que le pude dejar isla, era crear un sistema
arduo para procesar los crímenes contra menores aquí en la isla, porque era ridículo el que un individuo agrediera sexualmente a una menor y saliera con unos actos lascivos reclasificados. Y cuando usted estaba yendo a las diferentes comandancias, ¿cómo recibían la idea de crear ese task force? Porque hay veces que es cuesta arriba cuando uno está tratando de comenzar una iniciativa nueva, especialmente que es algo que en sí no estaban aplicando la ley ¿verdad? Como mejor podrían. ¿Cómo fue recibido eso? Pues mira, con la policía, con los agentes, súper, porque ¿verdad? Ellos lo que quieren, ellos son igual que uno, ellos lo que quieren es que el individuo vaya preso y que vaya preso por un tiempo largo. Y aquí tú tienes el delito de producción de pornografía infantil, tiene un mínimo de 15 años. El individuo va para adentro 15 años. Y cuando te empiezas a orientar a las agentes de delitos sexuales con esta información, porque ellas desconocen, pues ahí pues ellas van a llamarte inmediatamente tan pronto tengan eso. En adición a eso, ¿verdad? No solamente uno pedirle, yo también le daba. Y yo le daba ayuda cuando ellas tenían sus investigaciones, si necesitaban algún tipo de recurso. Obviamente a nivel federal yo tenía acceso a recursos que no tienen en la policía. Y recuerdo que en una ocasión, pues, ¿verdad? Comprar un televisor para la sala de espera con los nenes, cosas tan sencillas como una grabadora para ellas poder grabar sus entrevistas. Cosas así, pero dejarle saber a los agentes de la policía que no era un one-way street, ¿verdad? Que yo estoy aquí, que somos un equipo y que las cosas se trabajan en conjunto. Lo que me daba un poco más de trabajo era con la fiscalía. Oh, ok. Y antes de entrarle eso en la fiscalía, eso es bien común lo que usted dijo de que, ¿verdad? Cuando uno está hablando con el foot soldier, ¿verdad? Que todos los agentes lo que quieren es trabajar y meter gente a la cárcel, pues siempre hay una consistencia de ideas y todo eso, pero el problema, y lo digo porque yo sé que yo he bregado con eso, ustedes lo más seguro también. El problema es cuando empiezan a subir, ¿verdad? Empiezan a subir de rango y empiezan a subir en la... Exacto, porque tiene que haber un buy-in del liderazgo de la agencia. Y hay veces que yo siempre digo que son hasta en la misma agencia de uno, cada división es como un kingdom, un reinado, ¿verdad? Y esto es mío, esto es mío, y yo no comparto contigo. Sí. Estamos en el mismo edificio. Exacto. Y gangs de nadie. Exacto, sí, ¿verdad? Porque Alex y yo trabajamos en el mismo edificio por años. Yo estaba en la unidad antipandilla, él estaba en la unidad de narcóticos, y cuando nosotros tuvimos una reunión conjunta, nunca, o sea, no un caso, creo, un caso. Bueno, pues eso debe haber sido cuando yo no estaba en la unidad, entonces yo no me acuerdo. Sí, yeah. Pero eso es así, pero como uno siempre tiene esos agentes, esos policías, esos detectives que lo que quieren es trabajar, y algo que yo quiero hacer bien claro es que sabemos que por muchos años la gente ha dicho, no, que si ICE, que si HSI. Hubo un caso donde fueron a arrestar a una persona que era un caso de pornografía infantil, pero nada más de ver que los chalecos decían HSI, pues ya asumieron que iban a deportar a alguien. Y la gente no comprende todo lo que hace HSI. Aparte de eso es parte de su función. Y nosotros somos un país de leyes y tenemos ciertas leyes, ¿verdad? Y esas leyes hay que enforzarlas. Pero hay tantas cosas más que HSI hace. Y yo espero que durante la conversación podamos aclarar esas cositas para las personas que nos están escuchando. Pero yo sé que aquí en la Florida, nosotros, la agencia donde yo trabajo, trabajamos bien cercano con HSI, especialmente cuando son los casos de pornografía infantil. Cuando yo estaba en antiterrorismo, nosotros trabajamos hasta propiedad intelectual. Porque mucho de ese dinero, de eso, de los Bolex, eso que uno compra, los relojes falsos, las carteras falsas y todo eso, mucho de ese dinero va a organizaciones como la mayoría Hezbollah. Y la gente no comprende eso. La gente va a Nueva York, se mete al barrio chino, compran un montón de carteras de cuero de sapo y no saben que están proveyéndole fondos a grupos terroristas fuera de los Estados Unidos. Pero anyway, vamos a seguir hablando de enforzar las leyes de pornografía infantil, porque enseguida yo me trepo en tribuna y empiezo a decir un montón de cosas. Y
Y todavía me imagino que hasta el día de hoy me imagino que se ven bastantes casos de eso, porque eso a mí no es una pandemia. Yo no sé si es porque yo me imagino que, ¿verdad? La facilidad que nosotros tenemos de compartir información por el internet, que si WhatsApp, que si esto, que si lo otro. Pero en aquel momento, en el 2000, que estamos hablando, 2006, 2007, no teníamos las plataformas que tenemos ahora. Y con todo y eso estaban trabajando esos números de casos. Sí, en aquel entonces era bien famoso el intercambiar contenido a través de cómo se intercambiaba la música. Recuerdan que en aquel entonces había Napster, que uno intercambiaba música, que se llama a través de un sharing. Ajá. Pues también, como se intercambiaba música, también se intercambiaba material. Y era bien famoso esto que se llamaban peer-to-peer investigation. Okay. Y había muchos individuos, entonces las agencias desarrollan una plataforma para poder identificar qué individuos son los que están compartiendo este tipo de material. Y con eso pues se podía identificar por áreas y te podían decir, en Puerto Rico están estos IP addresses, ¿verdad?, que están compartiendo este tipo de material. Oye. Y hay una investigación hasta que llegara a la casa, y en esta casa, cuando uno llegaba en base a un IP number que intercambió este material, pues aún uno hacía una orden de allanamiento y recuperaba el material en la computadora del individuo. Ayer mismo le hice un polígrafo a un aplicante de una agencia aquí local, y me confesó que había cogido child porn, pornografía infantil de peer-to-peer. Cuando era más joven cuando lo hizo. 21 años. Pero solamente lo hizo una vez, me dijo. Wow. Y eso fue ayer mismo. José hace polígrafo para distintas agencias aquí locales. Y qué bueno que él trae esto a relucir, porque nosotros como agencia solamente hacemos polígrafos cuando sale algún tipo de red flag en la investigación del background, ¿verdad? Pero últimamente me le han hecho polígrafo a muchos candidatos y nadie pasa el polígrafo, ¿verdad? Y yo tengo esa lucha con la oficina de nosotros de Personal Security, y ellos me dicen, tú no tienes idea de la cantidad de aplicantes que yo le he hecho polígrafo que me admiten que han accesado contenido de pornografía infantil. Parece que eso es algo que los poligrafistas todo el tiempo. Eso es bien común. Y yo también, si cuando la gente los cogen y van por la corte y van a la cárcel, cuando están de probatoria, si es un caso federal, pues tienen que coger un polígrafo cada 6 meses. Sí. Y si es un caso estatal del estado, pues son cada 12 meses. Por eso es todo el tiempo que están en probatoria. Y hay algunos que están en probatoria por vida. Por vida, sí. Exacto. Wow. Y en aquel momento, o hoy día, ¿cuánto de este material que ustedes están recuperando, en como se diga, season, cuánto de ese material es producido en Puerto Rico o es producido que vienen de distintas partes? Sí, pues yo diría que realmente, ejemplo, con que nosotros cerramos este año creo que con 40 arrestos. De estos 40 arrestos, yo diría que tal vez un 20% son individuos que son agresores de contacto, como nosotros le decimos a los agresores que tuvieron contacto físico con las víctimas y produjeron material. Okay. El otro porcentaje que es pues entonces individuos que son acusados de posesión de contenido de abuso sexual de menores, porque ahora no quieren que le digamos pornografía infantil, quieren que le digamos contenido de abuso sexual de menores. Pues el otro son individuos que bajan ese tipo de material y lo poseen y lo distribuyen. Ok, son muchos de ellos, o por lo menos parte de ellos son personas que groom una muchachita y tienen relaciones y producen el material. He tenido este año muchos casos de individuos que por las plataformas de Instagram que conocen a las menores a través del mensaje directo y le piden imágenes y las menores se las dan, y de estos individuos, uno en específico que recuerdo que fue a juicio, tenía 9 víctimas. Entonces fue un caso con 9 menores. Y no es un individuo de contacto porque nunca las conoció, pero el impacto emocional que tuvo este abuso emocional en las menores fue bien significativo, y
durante todo el proceso de juicio al individuo le dan fianza, lo que nunca sucede. El individuo durante el juicio le llega al tribunal con la esposa y un bebé y proyectándose como un individuo que yo entiendo que hasta en un momento, hasta el mismo juez como que le cogió, lo humanizó un poco, hasta que esas menores se sentaron una a una a testificar y vieron que ese impacto emocional era real. Y eso ahí cambió automáticamente la perspectiva del juez y la perspectiva del jurado. Y eso es algo bien importante, Rebeca, porque nosotros tenemos que estar pendientes, especialmente si tenemos hijas. Aquí nosotros los tres tenemos hijas. Sí, claro. Y en el caso mío, la mía es chiquitita, la mía tiene 6 años nada más. Y uno tiene que estar pendiente. Tienes tiempo para preparar. Exacto, sí. Y bueno, la Alex, la tuya tiene ¿cuánto? 10 años. No. Él ya tiene que estar de 10. No, 10 yendo a 20. Sí, yeah. So, antes de nosotros entonces seguir, ¿qué usted en cuanto a esto, padres que tienen, y no son solamente las niñas? Porque ahora hay tanto muchachito, claro, varón que es víctima de esto. Sí. ¿Qué tipo de consejo usted le daría a un padre que tiene hijos en los preteens o hasta 15, 16 años que están cayendo víctimas de este tipo de depredador? Claro, pues es bien importante que nosotros cuando le demos los dispositivos a nuestros hijos, que ¿verdad? Los celulares, el iPad, lo que sea, que nosotros entendamos que ellos tienen la madurez para manejar lo que están viendo. Y por eso me explico. Si yo voy a dejar que mi hija abra una cuenta de Instagram, cuando Instagram, la última vez que verifiqué, tenías que tener 14 años para tener una cuenta, y tú tienes 12, pues hay una razón por la cual la plataforma no permite que tú tengas una cuenta a los 12 años. Pero realmente lo más importante que nosotros tenemos que hacer como padres es supervisar. Y este celular lo tenemos que verificar. Y yo sé que hay muchos padres que se van en este mundo de, pero la privacidad y enseñarle a los menores a comunicarse, pero el problema que tenemos es con la privacidad, es que desgraciadamente si nosotros decidimos darle privacidad a nuestros menores, cuando vayamos a intervenir va a ser muy tarde. So, yo realmente a los padres siempre les digo, hay que supervisar, y la única forma de supervisar es verificando este dispositivo, el celular, el iPad. No digo una cosa como que todos los días, pero uno tiene que saber con quién ellos están hablando, qué es lo que están viendo. Y educarse también un poquito sobre la tecnología, porque nosotros como padres muchas veces no tenemos el conocimiento que tienen nuestros hijos. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, y que se mantengan al tanto con las aplicaciones nuevas que salen, porque eso es algo, ¿sabes? If you don't keep up with it, te vas a quedar perdido. Exacto, sí. Sí, no, yo todavía estoy en MySpace. No, pero una cosa nosotros le hicimos nosotros. Y con AOL. El iPad de los muchachos, nosotros, todo lo que ellos hacen está en la cuenta de mi esposa y la mía. So, nosotros podemos ver cualquier cosa hacen, se puede chequear. Y por hora y todo, la hora que hicieron. Todo, no puedes. Screen time, todo. Yeah, wow. No puedes dejarlos que ellos sean maduros para hacerlo. No importa la edad, y tú sabes que otra cosa también, la generación de nosotros, de padres, muchos nosotros nos creemos que nosotros tenemos que ser los mejores amigos de los hijos de nosotros. Yeah. Y eso está completamente incorrecto. El trabajo de nosotros es ser padre. No es prepararlo para este mundo. Exacto. Bueno. Ser padre, no ser amigo de tus hijos. Si en el proceso de ellos ir creciendo, ya cuando sean adultos nos convertimos amigos, pues entonces, fine. Yeah. Pero hasta que llegue ese día... Eso te iba a decir porque yo fui padre con las chiquitas mías. Pero ya tienen 30. O sea, que por eso somos mejores amigos. Sí, por eso. Eso es una transición, lo que sería una transición normal en la relación de padre e hijo. Y debería ser de esa forma. Que llegan a una edad, una madurez, que entonces podemos ser amigos. Pero hasta el día que eso pase, el trabajo de nosotros es ser padre y ser presentados y ser metidos y tal. Tú sabes, de que yo entro por esa puerta, por ese cuarto cuando me dé la gana. Cuando tú pagues renta, entonces hablamos. Claro. Claro. Sí. Poner las reglas desde el principio. Exacto. Entonces, eso fue en el qué año me dijo que estábamos, en el 2000, ¿qué es? A mí me promovieron a supervisar en el 2009. Y yo entré al grupo como en el 2004, entré al grupo de crímenes contra menores, en el 2005, perdona. Y en el 2009 me promueven a supervisar el grupo. Ok. Y entonces estuvo ahí hasta cuándo como supervisora? Estuve ahí hasta el 2013, que es cuando nos transferimos mi esposo y yo
que en aquel momento era el subdirector de la agencia, y nos transferimos a Washington a Headquarters a hacer nuestro Headquarters. Okay, y a mí entonces... Estuvo en Puerto Rico del 2002 hasta el 13. Hasta el 2013, sí. Ok. ¿Y ya él estaba en Puerto Rico trabajando desde antes de usted o...? Sí, él es mucho más viejo que yo, me lleva 11 años. Wow, le dijo viejo. Wow. Vamos a tener que tener una conversación. Entonces, ok. Y entonces... Mira, ¿puedes editar eso del podcast? Sí, por si escucha... Por favor. Se escucha, después nos echa la culpa a nosotros, Rebeca, no te preocupes. Y entonces, pero ¿para quién era la rotación? ¿Le tocaba en Headquarters a él o le tocaba a usted la rotación como supervisora? Me tocaba a mí porque ya la había hecho. Ok, sí, porque para los que no saben, la mayoría de las agencias federales, en algún momento, ya porque uno se quiere promover o porque lo han promovido, por lo regular, ya cuando uno es un supervisor, tiene que hacer una rotación en Headquarters, ¿verdad? Okay. En Washington. Washington, sí. Exacto. Y lo tienes que hacer porque de ahí no puedes promover más si no haces tu rotación en... me imagino que eso depende de una agencia a la otra, pero por lo regular, si tú no haces tu rotación y hay gente que se promueven, no quieren hacer la rotación, entonces cuando le toca la rotación, no, yo me voy a bajar a la gente yo. Y hacen eso, por lo menos en el FBI lo hacen bastante a menudo. Sí. Yo no sé si en HSI. Entonces la rotación aquí ahora implementaron un career path que no puedes estar en la misma posición por 7 años como supervisor. A los 7 años tienes que ir para Washington o tienes que bajar de grado. Oh, ok. Y entonces, llegó en Washington al 2013. El 2013. Ok. Y entonces, ¿pero qué posición tuvo? ¿Él subió su esposo subió con usted a Washington? Sí, él aquí, cuando estábamos en Puerto Rico, él era el subdirector de la agencia y él va para allá en una posición de director de división y yo voy como un program manager. Llegó en este momento un program manager, yo estaba súper contenta porque estaba en el Cybercrime Center, que es lo que se conoce de nosotros como C3, que es donde sucede toda la magia, ¿verdad? En cuanto a... Y voy asignada a la división de crímenes contra menores de la agencia a nivel nación, pero estaba bien contenta porque entonces allí los program managers, que en Headquarters no es usual, pero los de esa división trabajaban acá. Y en verdad, tan pronto llego, me toca un caso que fue un caso bien significativo para los Estados Unidos, que es un caso de una menor que se llama Amanda Todd, que era canadiense y se suicidó, se quitó la vida después de un video que ella hace. Y me toca empezar a investigar este caso, que terminamos con un número de 78 víctimas a nivel mundial, y de esas 78 habían como 42 en los Estados Unidos, que habían sido, ¿verdad?, entice, seducidas por este mismo individuo que fue el que llevó a que Amanda se suicidara y se quitara la vida. Y logramos finalmente identificar al individuo que vivía en The Hague y se puso bajo arresto allá, bajo las leyes de allá, que eran diferentes a las de nosotros, pero con la evidencia que nosotros recopilamos de todas las víctimas que logramos identificar. Wow. ¿Y cuántas víctimas tuvo? Perdona, estaba buscando el nombre de ella, de Amanda Todd. Amanda Todd, sí. ¿Y cuántas víctimas tuvo esa persona? Nosotros identificamos en los Estados Unidos 48 víctimas, pero a nivel nación, ¿verdad? A nivel mundial, habían 74 víctimas que se lograron identificar. ¿Y cómo brega entonces un caso así en donde la persona él era ciudadano americano o no? La persona, no. el victimario. No. So, ¿cómo se brega eso entonces? Vamos a poner en el caso de ustedes, porque ustedes empiezan, ella era canadiense, ella se suicidó en Canadá. En Canadá. Ok, y a base de esa investigación identificaron víctimas en los Estados Unidos. Ok, so, entonces, ¿cómo trabaja entonces cuando esa persona que está en otro país, en Europa, esa persona, cómo se hace para hacerle cargos a esa persona? ¿Cada país tiene cargos individuales? ¿Cómo se hace? Todo eso se trabaja a través de Europol, que es como el Interpol, pero entonces el de Europa. Y toda la comunicación que se hace entre los países, entre Estados Unidos, Canadá, imagínate, nosotros teníamos reuniones con Inglaterra, había muchas de las víctimas que eran de UK, con Inglaterra, con Canadá, con Estados Unidos, con The Hague, con todos esos países teníamos reuniones
conference calls en aquel momento, porque no teníamos esta facilidad de conectarnos así de manera virtual. Uh-huh. Conference calls que hacíamos para discutir quién iba a encargarse de qué víctimas, cómo nos íbamos a dividir las víctimas y quién iba a centralizar la evidencia, ¿verdad? Porque a todo esto estábamos buscando el individuo, no lográbamos identificar quién era, porque él se conectaba a todas horas y usaba diferentes IP locations para comunicarse. Entonces, en un momento dijimos, ¿cómo este individuo puede estar despierto 24 horas al día? Nos dio mucho trabajo de poder identificar al individuo, pero se logró identificar. Y si se recuerda, ¿cómo fue que pudieron identificarlo? IP address, ¿cómo? En unos momentos se empezó a encontrar una dirección específica de IP en una localización en The Hague, y que salió en un incidente en más de una ocasión. Entonces las autoridades allá, que verdad, esto nosotros no lo podemos hacer aquí, tenían que, con la autorización de un juez, podían entrar a una residencia y ubicar un dispositivo en la computadora del individuo para que pudiera recoger lo que el individuo hiciera, sin que el individuo estuviera presente. El juez autorizaba a las autoridades entrar a la casa y poner un dispositivo y salir, ¿verdad? Que eso nunca lo vamos a ver en los Estados Unidos. Ellos hicieron eso y así pudieron identificar que el individuo se comunicó con una de las víctimas y pudieron ver la actividad que hizo en el dispositivo que ellos estaban monitoreando y lo pusieron bajo arresto. Pero las leyes allí son bien vagas. Lo que estaban diciendo es que el individuo iba a estar preso bien poco tiempo. Sí, eso es bien común en Europa. Por alguna razón las sentencias en Europa son bien bajas. Y para los que no saben, porque yo lo tuve que buscar, The Hague es en yo sé que es en Netherlands, pero no sé cómo se dice Netherlands en español. Sí, es que ese es el país que tiene Holanda. Tiene como 25,000 nombres. Por eso, aquí dice los Países Bajos. Tiene como 25,000 nombres. Sé que Holanda, Netherlands, The Hague. Que ahí donde está la Corte ¿cómo es? La Corte Mundial, es que es la que está allí en The Hague. Sí. Donde hacen los casos de violaciones ¿cómo se llama? De genocide y cosas así. Derechos civiles. Sí. Exacto. Sí, y entonces, soy yo aquí pensando, ¿cuántos países estuvieron envueltos en esta investigación? Obviamente UK, Estados Unidos, Canadá. Australia, Canadá, Holanda o The Hague, Netherlands, como quieran llamarle. Australia, Canadá, UK, The Hague y nosotros. Entiendo que esto era lo que estaba. Si tú te crees que coordinar una investigación compleja aquí, vamos a poner que estamos bregando con 2 condados nada más. ¿Tú te imaginas estar bregando con distintos países? Yeah. Algunos países que, de todos esos países que Inglaterra no tiene una policía nacional, nosotros no tenemos una policía nacional, Canadá obviamente sí, Australia, mencionó Australia también. Uh-huh. Sí, Australia. Australia tiene una policía nacional. En un Australian, como que Australian Mounted Police, algo así. Igual que Canadá. Igual que Canadá, sí. Ok. Tú sabes, y bregando con distintos tipos de leyes, ¿verdad? La autoridad que tiene la policía de hacer ciertas cosas, como en el caso, ¿verdad? Que pudieron entrar y poner un dispositivo. Me imagino que ¿cuánto duró esa investigación? Casi 2 años. Yo me fui antes de que lo arrestáramos. Oh, wow. Entonces, ¿cuánto duró la rotación de Headquarters? Estuvimos 3 años en Headquarters. Recuerdo que el search warrant más grande que yo he hecho en la historia fue un search warrant que juramenté con un magistrado de Harrisonburg en Virginia, que eran 116 cuentas de Facebook. Wow. Para ver. Así ya tú sabes cuánto era la data que nosotros íbamos a recibir y teníamos que analizar con 116 cuentas. Wow, increíble. Vamos a hacer una cosita. Vamos a darle hasta aquí porque nosotros tratamos de mantenerlos a 1 hora, ¿verdad? Para si no se nos duerme la gente. Y entonces, para el próximo episodio, pues entonces empezamos
después de la rotación de Headquarters. Mientras tanto, gracias por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook en facebook.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamados a servir podcast @gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Sigan nuestra página de YouTube, youtube.com horizontal llamados a servir podcast, donde además de los episodios también subimos videos cortos cubriendo distintos tipos de temas de interés. Y finalmente recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio, Spotify. Sigan el podcast y compártelo con alguien. Y como siempre, que Dios me los bendiga.